Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Red Ice Utopia, un memingo que estuvimos cocinando con la comunidad en la otra plataforma. Pero primero que nada, créditos al buen Xerox. Él subió una versión que lo llevó a ND Max de Red Eye y que tomamos como base para hacer la que estás viendo en pantalla. El tema es que estuvimos probando esa versión y aunque está chida sobre todo en turnos 1, si eres un salado como yo y te mandan turnos 2 todo el rato, la verdad es que más vas a perder de lo que vas a terminar ganando, así que ten un poco de cuidado. Y aquí es donde creditazos al buen Basil porque vino a darnos el chismecito de que estaba estabilidad. Evolución resplandeciente es una habilidad que puedes combinar con otros mazos, así que te dejo un poco la tarea por si quieres probarlo con otras vainas. El punto es que tiene tres efectos. El primero, puedes jugar una utopía de tu Degestro cementerio boca abajo en el campo, al cual se le puede cambiar la posición de batalla. Luego, si controlas utopía en el campo, puedes transformar a Yuma con el segundo efecto de la habilidad. Y con el tercero, hacer que una carta en tu mano se vuelva fuerza número. Gracias a esto, tú en turnos 2 tienes acceso a una utopía que va a poder hacer rank up y que le va a pagar el campo al rival. Haciendo que obviamente esto nos dé más seguridad en los turnos 2 y que tengamos un botón de pánico en caso pues el rival se ponga muy pesado. O de todas maneras, si te pasa tu campo de turno 1, para el tercer turno tú ya tengas aquí una manera de traer una utopía, transformar una carta y reventar. No obstante, tengo que dejarte en claro que ambas versiones son memingos, así que juégalas con cuidado porque tienen varios problemas de los cuales ya hablaremos en debilidades. Y ahora sí, pues hablemos del mazo. La idea en general es que el dragón metal es one card combo para poder hacer sello hierático y terminar con algunas trampas Red Eye. En el mejor de los casos puedes terminar con las 3 trampas Red Eyes colocadas más el sello hierático, el cual es una compulsory que no selecciona y que levanta cartas boca arriba, y que luego, si se tributa ella misma, puedas traer cartas como Gran Colmillo. Este muchacho cuando cae al campo puede reventar hasta 2 cartas en el campo, haciendo que en total le puedas quitar 3 cartas al rival. Y justamente por lo mismo, sumado a las cartas Red Eyes que terminarías hasta con doble colmillo y una manera de poder revivir a tu dragón metálico, hace que el número de interrupciones que dejes no estén mal, serían 5 en total. Encima, aunque te tiren cosas como Kaijus, al menos el sello hierático te puede traer un follow para el siguiente turno. Y en turnos 2 es tan sencillo como tratar de robar los Kaijus, que eso sí, tienes que tener un poco de suerte. Tenemos mundo chiquito para andar tratando de buscarlos, pero la verdad es que dependerá mucho a qué te enfrentes. Y de todas maneras pues dependeremos del RNG, ya que la habilidad está graciosa y lo que quieras, pero no nos ayuda en consistencia a diferencia de otras. Pero el chiste es que Kaijus, ciclones, limpias el campo del rival, bajas a utopía y lo haces porque iría. Y ya estaría, no hay mayor misterio. Con esto dicho, vamos a hablar de las debilidades y luego de cada carta. Pero es literalmente un unga bunga muy sencillo de utilizar, que está bastante graciosito. Bueno, en cuanto a debilidades, es muy sencillo. Si te pagan el cementerio, directamente no vas a poder buscar con el dragón metálico, haciendo que ya pierdas todo lo que sería los Red Eyes. Número 2, es un mazo que por su propia cuenta puede briquear. A fin de cuentas no tenemos una habilidad que nos dé consistencia, a diferencia de cosas como Shadow. Así que dependemos mucho de robar al dragón metálico. Sumado a que, si bien llevamos cosas como Into the Void, Mundo Chiquito o One for One, pues directamente puedes robar puro Kaiju o puro Ciclón y ya está. No vas a poder hacer absolutamente nada. Por lo mismo es un meme. Y por último es un mazo que para que caiga la utopía no tiene que tener monstruos. Así que si el jugador Red Eyes intenta baitearte por ahí y ves que tiene a Yuma, pues ándate más o menos preparado y trata de no quitarle los monstruos hasta que acabe la main phase. Así vas a evitar que te llegue una utopía en turnos 2 y tú ya puedes estar más tranquilo lidiando contra el resto de cosas que te pueda dejar, que generalmente va a ser sello hierático o, si tienes mala suerte, a lo mejor un gran colmillo que te revienta 2 cartas. Fuera de eso, no debería de hacer mayor cosa sin el utopía. Y eso sí, cuidado con los Kaijus y los ciclones que te los puede meter en todo el hocicote. Y ahora sí empezamos con las cartas. El dragón metálico destierra un dragón en el campo, se invoca y tiene el efecto de invocar de la mano cementerio una carta dragón. Lo chido, esas cartas vienen con efectos, haciendo que puedas revivir múltiples veces al dragón metal. Dragón metal, recuerden que no es ojos rojos, así que no le puedes equipar el colmillo de los ojos rojos. Pero el punto es que esta carta, cuando es mandada al cementerio desde el campo, te va a añadir una carta Red Eye. Como puedes andarlo reviviendo varias veces o incluso invocándolo de varias maneras, al final vas a disparar su efecto múltiples veces. Y lo bueno que es one card combo para tener a el buen sello hierático más las trampas Red Eyes por Eye. Gran Colmillo, carta que se invoca de modo normal o especial. Puedes seleccionar 2 cartas en el campo, destruirlas y ganas 600 de ataque por cada carta destruida. La idea es que lo traigas con sello hierático para que la interrupción duela bastante. Kaijus, porque si baiteas al rival lo suficientemente bien, puedes hacer tu habilidad para hacer utopía, le tiras el Kaiju si es que ya no lo gastaste para quitarte alguna molestia del rival, y eso es OTK.
directamente deberías de tener el daño suficiente para poder papearlo, como veremos en la rep. Corona mundial porque es conector con mundo chiquito y porque también si la robas en turnos 1 queda chida con el sello. Terminas con sello más la corona, que es un negador de cartas del deck extra. One for one para tener una manera de traer al dragón metálico si robamos puro monstruo. Ciclones porque el barro está pesado. De hecho puedes jugarlo así, pero mundo chiquito a veces te ayuda en tema de consistencia, y es que briqueas mucho. De todas maneras, vuelvo a advertirte que es un meme y que sí que tiende a briquear. Into the Void para andar acortando el mazo y tratar de rascar al dragón metálico. La mayoría de veces sí funciona, como podemos ver aquí, que puedes terminar con 2 dragones metálicos. Into the Void aquí nos haría robar carta, no lo robamos, tenemos mundo chiquito con el Kaiju. Entonces, la idea es tratar de aumentar las probabilidades de añadirte al dragón metálico. A veces sale bien, a veces sale mal, así que ten cuidado si tienes una copia chido, si no pues métele 3 ciclones y ya está. Doble colmillo, que sí te lo recomiendo, es una carta que se equipa un monstruo ojos rojos y luego puedes robarte un monstruo del rival. Lo mejor de todo de colmillo es que aunque actives 2 cartas de estas al mismo monstruo, sí que puedes activar sus efectos de robar por cada copia. Lo que sería el espíritu de ojos rojos si te comes Kaijus o al final solo terminas con sello hierático y quieres traer gran colmillo. Esta vaina te va a permitir revivir al dragón metálico y así tener target para tus colmillos. El Utopía Victoria, que es obligatorio por la habilidad. El otro Utopía, que lo mismo porque si no, no vas a invocar nada. El EO y el equipo, porque así es como hacemos los OTKs. Por espada de relleno, porque pues bueno, a veces una partida la llegué a bajar y me ayudó, pero la verdad es que el resto no. Sello hierático sí mandatorio, enlace Kuribo un poco lo mismo. La cría protectora porque se hace con 2 monstruos y tienes un dragón, haciendo que en caso termines con Kaijus o la corona puedas acceder a un dragón para desterrar con el metálico y tener follow o extend. Y el Pisti necesario para mandar al cementerio al dragón metal. Y ya estaría, en general es un mazo que estuvo divertido. Si te toca el primero, la verdad es que contra cosas como Utopía no estás mal. Y si te toca el segundo, la verdad es que también, sobre todo si robas Ciclón. Si robas Ciclón es cosa de activar la habilidad, bajar Utopía, activar la arrancada y apagarle el campo. Y ya está, no va a poder evitarlo directamente. Muchas veces, porque estuvimos a punto de subir a NDMAX con esta variante del mazo, fue justamente gracias a que me salían puros Utopías. A los Utopías sí, generalmente te los comes vivo. El problema viene contra el resto de mazos, así que bueno, mucha suerte si decides jugarlo. Vuelvo a repetir, está chido como memingo, está bueno para salas, está bueno para jugarlo con amiguitos y listo. Vamos de una vez a ver las repeticiones. Bueno gente, lo vamos contra una ring y eso sí tienes que tener en cuenta, la Utopía es como un botón de emergencia para los turnos 2, ya que normalmente este mazo es más de turno 1. No obstante, a veces es suficiente, así que ojo a ello. Muy bien, tenemos One for One, activamos, tiramos al cementerio, tenemos al Metals. Vamos por Pisti, tenemos al metal, desterramos, cae al campo, revivimos, sellito y tenemos colmillo. Colocamos 3 cartas y ya está. Campana invernal acelerada de parte del rival, tiene campana hielo, tiene campana viento bruja, cae al campo, trae carta y 4 busca, nos burnea. Activa campana helada, sello hierático se activa, levantamos esa vaina y traemos carta. Llega gran colmillo, con eso tenemos para tronarle 2 cartas. 1, 2. Me queda solamente la normal y obviamente aquí es donde activamos espíritu. Traemos al dragón metal y con el efecto de colmillo vamos a robarle ese nivel 4. El problema, el vato encadena eclipse que obviamente antes no podía porque era un monstruo de enlace lo que teníamos. Eso es lo bueno del sello. Muy bien, se compra el turno, pero el problema es que ya no puede extender más porque gastó la special y la normal. Sin cartas muy boca arriba no extiende su mazo. Nosotros encima robamos 2, pero ahora hay que pensar cómo barrerle el campo. Activamos Into the Void y robamos Ciclón, que rico le apuntamos a la carta, pero resulta que solo era campanadas de viento bruja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tirarle un Kaiju, bajar nuestro Kaiju y utilizar ambas cartas, hacer a la cría de el Buster. Se lleva justamente porque se hace con 2 monstruos nada más y te sirve para tener un dragón. Efecto del dragón metálico, revivimos a gran colmillo. Efecto, tronamos 1, tronamos 2. Limpiamos el campo, pegamos y en todo caso para el siguiente turno tenemos otro colmillo esperando. Vuelvo a repetir, Utopía sirve bastante, sobre todo pues en turnos 2 o también si te limpian el campo, que eso no es imposible porque el campo que dejamos tampoco es que sea súper perfecto, pero pues no siempre va a ser necesario como en este caso. La gente de lo vamos contra una Pleu. Muy bien. Tenemos una mano que está rico. Ciclón la verdad es que viene perfecto contra la mayoría de mazos que se juegan actualmente, así que no hay ningún problema. El vato baja carta, activa habilidad, devuelve, trae carta, cambia niveles, hace el 8. Trae 1, trae 2, hace el 9, equipa todas las cartas, se añade lo que es guerrero del aumento.
Y está bien, clásico combo Fleu. Bulbo tira al cementerio, se invoca, hace la ruiseñor. Muy bien. Baja el caballito encima, no manches, lo manda al cementerio, trae a la 8. Voltea y ya está. Aquí nada más creo que le hizo falta lo que sería otro... Bueno, es que realmente estas versiones dejan esto. Por ahí a veces dejan IP también, pero a grandes rasgos ya está. Muy bien. Activamos habilidad, devolvemos, traemos carta. Y aquí nada más tengan cuidado con esta vaina, porque si cambias de posición de batalla algo, pues hace kabunch. Ciclonazo, le quitamos. Dragón taladro, activa. Pero da igual, no puede evitar que llegue Utopía. Y solamente con un botoncito, mira, ve lo que pasa. Ya está, evolución resplandeciente. Transformamos una carta de la mano en una arranca. Vamos por el otro, hacemos pist y efecto, añadimos carta, tenemos al dragón metal, desterramos que hay al campo y podemos jugar directamente tranquilo porque el rival ya no tiene más cosas. Bajamos al gran colmillo, efecto, disparamos, reventamos 2 cartas, ruiseñor quiere levantar pero está negado. No hay ninguna preocupación que tengamos en turno 2 gracias a una habilidad toda tonta. Pegamos pero tiene el caballito corcel, puede destruir y evitar un cocacho. Se va a comprar el turno, el problema es que solo tiene 2 cartas. Y activó los efectos de su habilidad. El vato baja carta y tiene sabia, va a apuntar a nuestra carta. Está bien, va a tronar, perfecto. Tiene encima dispositivo, pero tenemos colmillo. Equipamos efecto, equipamos y se acabó. Ya no puede hacer más, un cocacho más y se va a jugar otra vaina. La gente de lo vamos contra un Jack At. Nos va a tocar el primero, sí, lo que sí, estuve probando un montón de versiones tratando de pulir lo mejor que se podía la receta. Y por lo mismo vamos a ver cosas variadas. Aquí llevaba trampa Dragonsei y criada, que no es tan mal, pero a veces pueden briquear. Entonces tengan cuidado con lo que meten a la receta, porque luego se destabiliza bien feo. En fin, normal de metal negro, hacemos pista y con esto podemos buscar al dragón metal de la oscuridad. Desterramos, cae al campo, efecto, revivimos y utilizando ambos vamos por sello hierático. Efecto, buscamos, tenemos espíritu de los ojos rojos, colocamos 3 cartas, nos guardamos el ciclón y ya está. Él empieza con llamada de resonador, carmesí a la mano, va al más que merecido, coloca la cadena demoníaca, está bien. Va a hacer lo que es resonador carmesí, baja al otro y hace elevador. Muy bien, va a revivir, importante, no ha gastado la normal summon, así que hay que tener cuidado. Cuando trae el 6, pues obviamente tributamos, traemos carta, en este caso al dragón gran colmillo. Y con su efecto le reventamos 2 cartas. Nos quitamos la cadena y el 2, y esto es importante porque así no le sale de gratis su sincronía. El vato baja al 3, se añade a huesitos. Huesitos a la mano, efecto de huesitos, tira al cementerio, efecto de Vision, le añade Gaia Carmesí. Muy bien, estamos tranquilos, ¿por qué? Porque tenemos ciclón. Tira otro Crimson más, mira, lo ve como chinga, ni modo, hacia el 6, efecto, revive de nuevo, pero tenemos limpieza. Y aquí importante, lo bueno de llevar la trampa Dragonsei es que sí, puedes utilizarla con cualquier dragón. Lo mejor de todo es que también puedes dispararle a cartas del cementerio, así que esto sí que le dolió bien feo. Perfecto. Ahora, el vato tiene lo que es Gaia Carmesí, nosotros cuando active el efecto, ciclonazo. Y sabemos aquí, aunque tire cartas, solamente va a poder invocar su nivel 8, pero ya no va a poder seguir extendiendo. Con esto trae lo que es cicatrizado, voltea, va a pegar y tenemos que activar espíritu porque si no valemos chistorra. Lo bueno, ya ganamos. ¿Por qué? Y aquí la jugada más importante que tienes que conocer. Cuando tengas Kaiju no lo tires rápidamente. Si el rival no tiene nada que valga la pena tirarle Kaiju, guárdatelo. ¿Por qué? Tenemos Utopía. Volteamos a habilidad, hacemos la transformación y si esa Utopía sale de las nalgas, transformamos una carta en nuestra mano en la magia de subida de rango número 1. Activamos efecto rank up, hacemos a Leo definitivo. Con este muchachote podemos detachar, equipar. Y el detalle es que tú no puedes activar su efecto si el monstruo del rival está negado. Entonces si tú te guardas el Kaiju, se lo tiras, le bajas el ataque y justamente vas a tener el lethal exacto para ganar el duelo. 1400, tenemos 5500, un tortazo y se acabó. Así que más o menos por ahí tenlo en cuenta porque hay este tipo de jugadas que son chiquitas, pero por ejemplo, si no lo hubiéramos hecho en ese orden, lo hubiéramos perdido porque seguramente el otro por recovery nos iba a ganar. Teníamos que acabar el duelo ahí mismo. Por eso mismo la dificultad de este mazo es bastante alta. Tenemos interrupciones limitadas y si no sabes dónde tirarlas o cómo utilizar todas tus cartas bien, te vas a llevar una mala experiencia, así que tengan cuidado.
La gente de lo vamos contra otro Yuma Yastral. Nos va a tocar ir segundos y aquí se viene lo chido. Muy bien, el poder del futuro que guiará y esas vainas. Perfecto, activa refuerzo, tiene sabio encendido. Activa su habilidad, devuelve, revela. Se añade sus piezas, tiene sabio armado, tiene el otro. Y el combo clásico, voy a acelerarlo nomás porque esto ya lo deberían de saber. Simplemente va a hacer sus utopías y va a empezar a buscar cartas con la magia de su rango que le da la habilidad. Ahí está. Que sí, que Pegaso, que sí, que doble utopía. Que sí, que la varian. Que sí, que golpe Asura. Se tacha, busca doble o nada. Tienes esa vaina, se equipa Tornado, Astra el tope al campo, va a bajar, baja al otro, tira al cementerio y tiene protección de números. Hace lo que es otra utopía, que eso sí, a saber por qué, coloca carta y ya está. Vamos a activar un mundo chiquito. Vamos a revelar, desterrar y añadir. Tenemos un Kaiju, perfecto, se lo tiramos de frente. Bishuda va a caer al campo y él va a activar la counter. ¿Por qué? Porque si no lo hace, Bishuda va a caer al campo, hacemos enlace y luego podemos reciclar al dichoso Kaiju. Activar la counter ahora mismo no es descabellado y eso es lo que tú tienes que buscar cuando la gente no entienda cómo funciona este mazo. ¿Por qué? Ahora sí, activamos habilidad, traemos a utopía, perfecto, lo volteamos. Habilidad, transformamos y ahora podemos transformar también una carta de nuestra mano. Fuerza número 1, la tenemos lista, activamos, hacemos el cambiazo, Leo definitivo llega al campo. Ahora podemos detachar, él quiere negar pero da igual, equipamos, bajamos al dragón metal, vamos a hacer Pisti. Efecto del metal, buscamos al metálico, al grandote, desterramos, revivimos y con estos dos tenemos sello hierático. Perfecto, buscamos el espíritu para tener recovery. Le metemos un tortazo y con armas leos nos vamos a estampar. ¿Por qué es importante esto? Porque estos vatos llevan lava golem, entonces así te evitas cualquier problema. Muy bien, el vato activa su habilidad. Perfecto, sabio, revela, añade astraltopia, añade el sabio armado. Perfectísimo. Ahora activa el otro efecto de su habilidad, nos devuelve nuestra carta, tiene la magia de subida número 1, baja la utopía y activa. Con eso nos va a pagar el campo. Y aquí es donde tú me vas a decir, oye, debiste levantarlo, pero no. Esto depende enteramente de lo que tenga el rival. Si él ya gastó cosas como Pegaso y todo, posiblemente aunque haga rank up y te niegue el sello, no va a tener más negaciones. ¿Y esto por qué es importante? Astraltopia cae al campo. Y el sello hierático, aunque esté negado, puedes tributarlo, traer lo que sería el dragón gran colmillo y con el efecto tronarle ambas cartas. Así, da igual, ya no debería tener mucho más que extender. Que sí, que va a bajar al sabio armado, que le pega a nuestra carta, pero el espíritu de ojos rojos que buscamos pensando hasta este punto. Porque sí, estas cosas tienes que entenderlo que son difíciles de jugar porque tienes que andar pensando cómo vas a generar tus recursos. Si no, vas a terminar perdiendo. Aquí si yo hubiera traído, por ejemplo, la trampa, la otra, la que se equipa, no hubiéramos llegado acá. Muy bien, tenemos carta, revivimos, efecto de gran colmillo, le tornamos ambas vainas, pegamos y ganamos. Eso sí, esta era una variante con más cartas de Red Eyes. No es tan mal realmente, el problema es que luego en turnos 2 está muy pesado actualmente todo, así que te conviene llevar puro Kaiju y ciclones para subir como la espuma. Bueno gente, de lo vamos contra un Yuma Astral. Generalmente este suele ser nuestro mejor match. Curiosamente, porque Ciclón, con que lo top de que es y se lo tires a su counter, activas habilidad y ya ganaste. Entonces, pues ya está. Esa es la gracia de llevar esta habilidad, de hecho. En cualquier caso, el vato a habilidad, mira lo ve, tiene sabio ascendido, tiene el armado. Puede bajar 1, bajar 2, hacer utopía. El normal en este caso no quiso hacer el doble. También se busca su rank up, se busca hoja veloz. Va a activar su habilidad. Devuelve, transforma, invoca. Activa, rank up, llega al campo, detacha, equipa Pegaso, rank up, detacha, equipa carta. Tiene Astraltopía. Manda al cementerio un lava golem y tiene protección de números. Le faltó otro rango 4, pero bueno, está bien. Nos toca. Ciclonazo del cosmos. Le damos esa vaina. Y ya está, ahí ya está. Se ganó. Simplemente es cosa de traer a utopía, voltearlo, activar la habilidad, transformarnos, efecto, transformar una carta de nuestra mano. A activar la rank up, quiere negar pero no puede evitarlo.
Apagamos el campo, hacemos normal, hacemos pista y buscamos metálico, desterramos, revivimos, activamos, equipamos y tenemos sello. En este caso vamos a ir defensivo porque no tenemos la manera de poder repapearlo. Pegamos uno y ya está. Eso sí, aquí había un poco de riesgo a que nos comiéramos la Golem, pero tengan en cuenta algo. En caso te comas la Golem, igual el sellito te va a traer a Tux Dragon o al Gran Colmillo y le revientas tus cartas, o sea, no hay ningún problema. Lleva tu activa habilidad, tiene refuerzos, tiene Astraltopia, mira, Lovero ha estado contento porque ya tiene sus cartas. Le desequipa carta, tiene la magia subida de rango y tiene carta. Activa, sello Hierático. Ya está. Es cosa de levantar, traer a Gran Colmillo, tronarle 2 cartas, tener una negación, tener la revivida, tener colmillo. Generas una buena ventaja y aquí ya simplemente es cosa de pegar y acabar el duelo. La gente a veces tampoco entiende cómo funciona el mazo, o sea, también es la ventaja de este memingo, así que ojito. No, gente, duelo, vamos contra un Yami, importantísimo. Oye, y si me enfrento a Shaddoll, ¿qué onda? Siempre voy a perder. Y no, realmente, depende mucho del jugador Shaddoll, sí, pero también depende mucho de qué robes. Hay puntos, y por algo llevamos 3 Kaijus y 3 ciclones, donde esto directamente más tu habilidad te va a dar duelos. Lo único, tienes que saber igual baitear al oponente. Shaddoll es un mazo complicado, tienes que saber que tiene cosas como Winda. Y que, pues obviamente, si te la tira en el momento correcto, vales queso. El Artemis fusiona, Constructor, tiene vaciado, tira el cementerio, Wendy invoca, tiene cuerpo spin, excelente. Resh, destierra, voltea, tiene lo que es Cisma. Y bien, hace controlador, tiene Resh, y eso sí, importante. Si el Chabol te deja controlador, casi siempre es win. Vas a decirme por qué. Porque es un 1000 de ataque y con el Utopía que llega por habilidad llegamos a 5500, haciendo que podamos ganar sin problemas. Él hace Eclesia, tiene máximos, mira, lo ve. Cae al campo desterrando, está bien. Efecto, tira al cementerio, 2 cartas, nos quita recursos. Anayatalis le recicla, Grista también, le va a reciclar la Shadow Fusion. Pero aquí hay un detallote. No sé por qué habrá puesto las 2 cartas primero, y por eso les digo que no todos los Shadow van a jugar perfecto. Pero gracias a esto sabemos que Cisma está a la izquierda. Así que aunque te puedes esperar a que active, pues Cisma, tenemos doble ciclón, así que no vale la pena esperarse. En la misma Draw Fate le enchufamos los 2 ciclones ya la miércoles. Ahí está Cisma, perfecto, pero enchufamos el otro también para forzarle de una vez. Si tuviera su carta mágica de fusión aquí, él tiene que hacer Wind en chinga y ahí es donde le enchufas el Kaiju y se acabó. Muy bien, a este punto, evolución, traemos a la Utopía, lo vamos a voltear, evolución, buscamos la carta. Y esto es duelo directamente, ¿por qué? Él no tiene nada que hacer. Ese es el detalle. No puede poner boca abajo su enlace. No puede esquivar este tipo de cosas. Así que tú simplemente trata de llevar los Kaijus y los ciclones en tu mazo. Y vas a ver que directamente solo con la habilidad y esto basta. Esa justamente es la gracia de esta habilidad. Ayudar a Red Eyes, que en este caso los turnos 2 son bastante malos. Porque las cosas como son. En este tipo de situaciones. Lo vamos contra un Yuma y eso sí, esta es la versión de nuestro buen amigo el Xerox. Se las traigo porque él subió a NDMax, entonces pues creo que mejor traerles la que sube a NDMax también para que lo tengan en cuenta y ya eliges la que te vaya mejor. Activamos carta valiosa de la oscuridad, devolvemos la ultra polimerización y aquí viene un problema de esta variante. Igual llevamos algunos Gatner que puedes terminar robando y pues ni modo. Así como puede ser el Red Eyes, puede ser el Kaiju, etcétera, etcétera. En fin, hacemos Pisti, buscamos carta, tenemos metálico. Efecto, revivimos al metal, activamos ultra polimerización. Con esto accedemos al borre carga. Efecto del metal, tenemos colmillo. Efecto de la ultra polimerización, revivimos los materiales. En realidad esta carta es bastante buena y también si quieres la puedes llevar en la otra versión. Utilizando ambas cartas vamos por sello hierático. Buscamos carta y terminamos con triple set, más furioso, más sello. En general es una variante que en turnos 1 se comporta mejor, pero que en turnos 2 sí que sufre bastante, así que puedes conseguir rachas buenas yendo primero y puedes subir a NDMax como lo hizo nuestro compa, pero dependerá de ello. Nos tira ciclón, vamos a revivir al metálico, está bien. Tiene el libro de magia secreto, pues está jugando una versión con Spellbook, que ok, bastante rara, pero ya. La cosa es que acelera, devuelve, revela y añade. Acortó su mazo, buscó las piezas y ni así le salió la Golem si es que lo lleva, porque no puedo revisar recetas en NDMax. Muy bien. Tenemos el colmillo, vamos a robarnos esa vaina. El vato va a activar la habilidad. Y miren, si trae la Utopía, tenemos borre. Y si baja las 2 cartas, tenemos al sello con Gran Tox. Él va a activar la magia de subida de rango. Nosotros en este caso vamos a activar sello nomás, porque también nos queda todavía otro colmillo.
Traemos encima el metálico y el vato cuando baje carta, pues el furioso se lo truena. Quitamos, ya no puede extender más, buscamos carta. Aquí me había olvidado que el vato solamente tenía, me parece, al ZS armado o no sé qué. Entonces, bueno, me acordé ya a mitad de camino, bajamos carta, ponemos en ataque y pegamos para no extender más el duelo. Pero, en este caso nos quedaba todavía furioso, nos quedaba el colmillo. E igual por ahí podríamos extender con una que otra cosa. Así que, si tienes la suerte de ir más de primero, pues tal vez esta versión es mejor para ti. En turnos 2 sí, no te lo recomiendo. La verdad es que estuve 2 días probando todo lo posible con Red Eyes. Y al final el meme con Utopía terminó siendo, para mi gusto, la mejor versión de momento que pude encontrar. Igual me equivoco, igual si encontraste una más chida tú, pues ponla en los comentarios. Pero está divertido igual para pasar el rato. Y lo bueno que Red Eyes, la mayoría, está por chips. Así que bien. Bueno gente, de lo vamos contra un Dumont. Nos va a tocar 10 segundos, racha vitales sexuales 2. Lo estoy jugando desde el 15 más o menos el mazo. Hasta pues ya a lo que se llegó, así que bien. Y por cierto, esta es la rep de derrota. Miren, hay muchas maneras en las que puedes perder con este mazo. La verdad, ya les habré dicho que es un memingo. Pero la peor de todas es que no sepas cómo funciona el mazo del oponente y no te puedas adelantar a sus jugadas. ¿Por qué? Este mazo ya de por sí es complicado y te va a castigar bastante feo cuando tú misplayeas. Así que si el rival sale con alguna jugada o alguna tech súper rebuscada o alguna carta que tú no te esperas, te va a descuadrar toda la estrategia porque nuestra habilidad trae la Utopía solamente una vez por duelo. Si bien parece muy de gratis y todo, y de hecho lo es, porque igual si le fuerzas al rival obviamente va a tener que hacer algo, pues el punto es que si fallas en hacer OTK quedas completamente expuesto, así que tengan cuidado. Muy bien, le tiramos Kaio en chinga, ¿por qué? Porque Shiranui puede tener su trampa, se compra un turno, no queremos eso. Con eso ya le quitamos esa vaina, activamos la habilidad, traemos a Utopía. Vamos a voltearlo, activamos habilidad. Vamos a hacer la transformación, ya activamos habilidad. Vamos a cambiar nuestra carta por fuerza número 1. Efecto. Y él tiene canción fúnebre. Eso nos da igual porque no somos un mazo de Exceed. Y eso es lo mejor de todo. Mucha gente a veces piensa que porque estás jugando Yuma juegas Exceed. Y justamente algunos llevan este tipo de tech, así que nos dan igual. Activamos el efecto para detachar y equipar y tiene droplet. ¿Cuál es el problema? Que pues nosotros igual podemos hacerlo porque eso no se puede negar. Ahora tenemos Dragón Metal, hacemos normal, Beastie, efecto de Dragón Metal, buscamos al otro, desterramos, invocamos, revivimos y vamos por sello hierático. Metal negro busca carta. Yo aquí por ejemplo podría haber buscado una cadenita, pero no lo hice porque estaba confiado. Bajé carta, bajé meteoro, puse todo en ataque listo para ganar. Y tú dirás, bueno ya está, esta seguramente su trampa Shiranui. Y eso era lo que yo pensaba. Y aquí viene el detalle. Le pego y tenía tifón. Y quedé como payaso porque perdimos la negación. Me terminé estampando encima porque no cambié el número de monstruos. Y esto lo activó cuando ya sabía que creaba el ataque, haciendo que directamente me estampara. Ahora tenemos que lidiar contra un Shiranui sin nuestra negación y con el top deck de una carta y con todo en cementerio. Amo de espíritus, efecto, trae carta. Vamos a activar sello hierático. Le levantamos esa vaina. Y con el efecto de nuestro sello podemos reventar 2 cartas. Tronamos 1, tronamos 2. Nos da igual canción fúnebre. Aparte está negada. El problema tiene espada fantasma. El detalle. Si él activa algo del deck extra, podemos negarlo y explotarlo. Shiranui va a activar efecto. Y aquí me parece que el orden no se podía alterar porque fue efecto de disparo directamente. Pero por cualquier cosa, si hubiera hecho Chainlock igual ya estábamos perdidos. Nuestro monstruo puede tributarse para negar eso y destruirlo. Excelente. Y con su efecto el problema es que él devuelve. ¿Cuál es el detalle? Aquí ya dependemos de los toques. A este mazo se le acaba rápido la gasolina si no optimizas bien tus recursos. Robamos un ciclón, tenemos mundo chiquito ahí, mira, un monstruo cualquiera y hubiéramos podido arreglar la mano y ganar el duelo. Pero directamente a veces la suerte no va a estar de tu lado, así que métete bien en la cabeza que este es un memingo que a veces se porta bien rico y otras veces te comes un Dark Hole y se acabó. Ya está. Amo de espíritus y pues obviamente aquí ya estamos muertos. Activo ciclón, me quito mi propia carta para que no se demore jugando, pero bueno, ya saben cómo es la gente. Ni porque no tengo nada en la mano ni en el cementerio va a seguir jugando y aquí pues ya tiramos la toalla para no arruinar más la repetición. Y ya estaría. El mazo está divertido, está bastante chido, pero no esperen aquí un mazo top ni nada parecido. Igual, aquí siendo sinceros, ese tifón sacado de quién sabe dónde nos terminó sorprendiendo. Bueno gente, y eso sería todo. En resumidas cuentas, como ya habrán visto, este es un mazo que es un memingo, pero de esos que cuando lo hace bien
sí que te puede dar dolores de cabeza. Y sobre todo, y lo más importante y la razón del vídeo realmente, la habilidad de Zexal 2, Evolución Resplandeciente, creo que sí tiene el potencial para poder combinarse con otras cosas. De hecho, Basil lo estuvo jugando con Evilite. Si bien que tenga entendido, no subió NDMax con esa versión, por ahí ya si tienes algún mazo que a lo mejor no depende de habilidad y que necesites apoyo para turnos 2, pues esta puede que sea la respuesta que andabas buscando. Realmente sí que esa habilidad nos ha dado duelos de gratis, a veces ni robas los Red Eyes, simplemente vas a un Ciclón y un Kaio para que termines rascando las victorias y pues para sorprender a los rivales que no saben qué carajo está pasando, viene excelente. Así que bueno, créditos a buen Xerox, que su versión sí que subió a NDMax porque él mismo lo hizo, así que igual te diría que pruebes ambas para ver con cuál te sientes más cómodo. A lo mejor tienes la suerte de ir puro primero y ya estaría. Y créditos al buen Basil por darnos la idea de la tech. Créditos a los que han llegado hasta este punto del video, así como a los miembros del canal. Al buen Toby, al Nash, al Immortus, al Jonius, al Ryzen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, a Assassin's Creed, Lean J, Playmaker, Billy 10, José Barreto, Herónimos de Rivera, Dani Roche, Infura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo. Estas recetas es más que todo para que la comunidad tenga variedad y se pueda divertir. Igual si puedes pulirla más chingón, puedes dejar ahí los comentarios y ya está. Siempre, personalmente a mí, a los que ya llevan tiempo aquí, saben que me gusta crear recetas propias. O al menos, si vemos algo en Duel Links Meta, meterle un poquito más de cizaña para que quede más rica esta ensalada. Ahora sí, nos vemos y se me cuidan.